Buenas tardes. Me gustaría hablar de dos conceptos más utilizados a nivel mundial: la democracia y la política. Que los políticos nos dicen una cosa cuando los resultados son otros. Hoy en día vemos que la filosofía es muy importante para nuestra vida laboral, social y familiar. Hablar de la filosofía es hablar de los valores humanos, la dignidad humana y del respeto. Vamos a empezar filosofando como dicen muchos. Tenemos dos temas a tratar, valga la redundancia: la política y la democracia en el mundo. Lo que es la democracia y la política en un sentido amplio es controlar a las personas, violar abiertamente los derechos de los ciudadanos, el saqueo de los pueblos, la política de injerencia y la opresión. Este es el verdadero concepto de la democracia y la política, y no lo que los filósofos y políticos nos dicen y pintan en sus libros. Por consiguiente, vivimos en un mundo, sobre todo en los últimos días, violaciones, guerras provocadas, desastres naturales provocados, discriminaciones, las mentiras, los virus creados, las pandemias provocadas, el manejo de la información y las manipulaciones que su crecimiento a nivel mundial nos obliga a empezar a actuar. Las formas de gobernar son cada vez más cuestionables, donde las leyes van en contra de la mayoría de la gente y a favor de la minoría. La gobernabilidad, las políticas, las élites, las organizaciones secretas, las ONGs, la mafia, el manejo de información, el racismo y la discriminación han dejado el verdadero sentido de hacer la política. Y la filosofía nunca dejará de ejercer su papel, su función, de tal forma que su misión y su afán de buscar una solución que atraviesa el mundo actual con las falsas políticas y falsas leyes, teorías conspirativas de seguir oprimiendo a los demás, pueda recuperar su actividad, la de recapacitar al ser humano. La filosofía jamás se cansará de presentar nuevos proyectos de ley, nuevos proyectos de Estado, de política, a fin de cumplir con su trabajo, cual es crear una verdadera forma de hacer política, de crear un Estado justo, capaz de administrar la justicia. Para conseguirlo, deben de desaparecer las siguientes palabras: la palabra política y la palabra democracia, porque no hacen más que destruir el avance del mundo, abandonando la forma actual de gobernar, de destruir a las familias, a las comunidades, de violar los derechos humanos abiertamente, la dignidad de los hombres, donde solo se habla de ley, pero se violan estas leyes los que las dictan. La política no es una ciencia. Al no serla, no puede ser aplicada o aplicable a todas las culturas por igual, por injerencias, por obligación, ya que las culturas se difieren. Dentro de esta diversidad
se entiende la política como una ley sobrenatural sujetada para el bienestar de un grupo de individuos de acuerdo a sus ideas, sus creencias, sus formas de ver las cosas y juzgarlas, donde nadie tiene derecho a decirle cómo deben percibir las cosas, juzgadas como otros quieren, cuando las realidades son totalmente diferentes en cada país del mundo. No existe una forma exacta de política. Esta forma que nos obligan esta nueva realidad política, que debe ser aplicable para todos los estados iguales, como pasa en nuestros últimos días. Lo que pasa ahora mismo es el objetivo de la política, es el significado de la palabra política y democracia. Gobernar a las personas oprimiendo sus derechos, la opresión, una dictadura mundial a nivel internacional, donde todos los gobernantes están siendo manipulados y presionados en contra de sus voluntades para seguir oprimiendo a la mayoría y que una minoría sean los que vivan felizmente y asaltando así las leyes que ellos mismos redactan. Digamos que somos todos animales políticos. En este caso, es necesario entender qué es la política, porque estamos utilizando esta palabra incorrectamente. Nos dicen otra cosa mientras tanto que el significado coincide con la realidad que vivimos, y los políticos nos pintan la política con otro significado que no tiene en el diccionario, que no está ni se encuentra en el diccionario. El prefijo poli significa control, donde control a su vez es inspección, fiscalización, intervención, dominio sobre otros, mando, preponderancia, y el sufijo tica, la ciencia para controlar o gobernar a las personas sin que tengan derecho a decidir por sus propias vidas. Tener un estricto control sobre las vidas de las personas, es decir, vivir bajo el dominio del Estado. Este es el verdadero significado y la definición de la palabra política y democracia. Y, visiblemente, podemos ver con claridad en nuestras sociedades que los gobiernos hacen lo que allí se define la política o democracia. Por lo tanto, la palabra política debe ser descartada en nuestro mundo si queremos hacer bien las cosas y reemplazar esta palabra con el antiguo término que se usaba en el antiguo continente, en África, la fraternidad. Era el término que definía el sistema de gobernar de los africanos. El lazo de unión entre hombres, mujeres, niños y niñas, basada en el respeto a la dignidad de la persona humana, en la igualdad de derechos de todos los seres vivos, especialmente a los seres humanos, y en la solidaridad entre los unos por los otros. Otra palabra que se usa o se aplica incorrectamente en nuestra sociedad es la democracia. Tanto la política como la democracia tienen el mismo significado. Estos dos conceptos son aplicables a la sociedad por igual, ya que su fin último es controlar, inspeccionar, fiscalizar, intervenir a fuerza y tener dominio sobre todos los ciudadanos sin que tengan derecho a decidir por sus propias vidas. La democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir a un representante que controle y manipule sus vidas. Estos farsantes definen a la democracia como una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Esta definición de la democracia no coincide con la realidad de lo que es hoy en día la democracia. Es todo lo contrario que nos pintan en los libros de la filosofía de Platón. El poder total descansa en manos del Estado,
La única actividad que le corresponde al pueblo es ejercer el derecho al voto. Aun así, tampoco el voto cuenta. Los gobiernos son ellos mismos los que eligen a sus dirigentes de turno y no el pueblo. La palabra democracia, etimológicamente, dicen que proviene del griego, democracia, que se compone de dos términos, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Así, definen a la democracia como el gobierno del pueblo aparentemente. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos tienen el mismo derecho a participar en la toma de decisiones con igualdad ante la ley. Pero lamentablemente, la democracia no existe, porque este sistema político de controlar, estafar, violar, de gobernar a las personas sin que ellos tengan derecho a solventar sus problemas por sus propias vidas, no es aplicable en la sociedad donde se busca la justicia y el bienestar de las personas. Analizando de fondo los objetivos que persigue la democracia, no hay manera de poder hablar de justicia, de bienestar y de derechos humanos cuando la democracia y la política están para controlar, gobernar, intervenir a fuerza, fiscalizar, imponer, oprimir, discriminar, mentir y robar a los ciudadanos abiertamente sin que puedan reclamar sus derechos. La democracia es la violación de los derechos humanos, al igual que la política es sinónimo de maltrato psicológico a los ciudadanos utilizando falsas palabras, teorías conspirativas y las promesas que no se cumplen. Debería de haber más gente con la vocación de querer filosofar, de entrar en este mundo contemplativo real, donde uno se siente cada vez más ignorante tras varios estudios, investigaciones y se da cuenta de que la mente humana todavía está muy lejos de aceptar su propia ignorancia, ignorando la filosofía de la verdad, haciendo trampas con la ley, refutando todo tipo de razonamiento lógico y el esfuerzo de los filósofos que tienen una visión perfecta del bienestar social, entendiendo que la verdad es única e inmodificable, mientras tanto que la mentira tiene infinitas versiones, modificaciones y contradicciones, cada cual cuenta la verdad o la versión que va a favor de sus intereses. En este sentido, la ardua tarea de luchar contra la postergación política dominante de nuestros últimos días, donde los médicos, científicos, gobernantes, profesores, ingenieros y políticos están siendo manipulados, obligados por las élites minoritarias para complacer sus ambiciosos proyectos malignos. Estos proyectos, que se denominan crímenes contra la humanidad y el futuro del mundo, no estamos hablando de política en este sentido, sino un secuestro de las libertades de todos los individuos del mundo, donde solo algunos cuantos son privilegiados y gozan de libertad. Hoy en día, la necesidad de la filosofía en nuestras vidas, en nuestro mundo, en nuestras comunidades, sigue siendo inferior para poder entender el verdadero propósito de la filosofía, que no es una asignatura, sino un estilo de vida para encontrarse con el verdadero conocimiento. No se trata de otra cosa. No se trata de otra cosa que ir leyendo las páginas del libro de la naturaleza. Es ahí donde se encuentra toda la sabiduría que, a través de nuestra perfecta contemplación, podemos escribir y crear ciencias y tecnologías. Es ahí donde procede y reside la verdadera filosofía.
esta filosofía que, en lugar de buscar o de seguir la verdadera filosofía, no hace más que desviar su visión y su misión para con este mundo tan injusto. Si queremos aprender la filosofía, debemos leer el primer libro para adquirir conocimientos, el universo. Es el primer libro que cada día aprendemos una cosa más, a través de la perfecta contemplación de la madre naturaleza. Después de la contemplación y la observación de la misma, podemos ir sacando necesidades, ideas, información, escribiendo libros, comentando y compartiendo de lo que hemos contemplado del universo, de lo que hemos observado del universo. Esta actividad contemplativa nos ayuda a escribir, crear ciencias, tecnologías, leyes, negocios, de acuerdo de lo que necesita la sociedad. Por lo tanto, para terminar, todo lo que hemos visto de las filosofías, de las injusticias, de las muertes, donde una persona pierde el derecho de tener una casa y prefiere vivir en un coche, donde la luz sube y no hay trabajos, donde hay una cola infinita de personas esperando en el hospital porque no hay médicos, donde las personas se mueren por falta de medicamentos. Y se habla de democracia, para que vean y hagan una idea de que la política y la democracia hace exactamente lo que vemos aquí ahora. No están para ayudar, están para saquearnos, para robarnos, para violar nuestros derechos. La democracia no existe. No existe la palabra democracia. Lo que vemos aquí es, cuando se habla de la democracia, es sinónimo de violencia, de guerra, de matanza. Cuando una persona dice no, es condenado o es condenada a la muerte porque dice no. Entonces emplean la fuerza, que es la democracia. Fiscalizar, violar abiertamente, política de injerencia. Si no estás conmigo, aplico la fuerza. Por eso vemos las guerras por todas partes. Y esto es lo que llamamos democracia. Las matanzas, las injusticias, las violaciones, las injerencias. Y nos lo pintan ahí como una cosa que parece maravilloso. Y nadie se atreve a preguntar, pero ¿qué es lo que esta gente llama democracia? Aquí está la democracia. El resultado que vemos en estas imágenes, donde una persona muere por decir la verdad,
donde se invade una nación por querer llevar, por querer decir la verdad, por decir quiero que mi país sea como otros países. Esta es la verdadera democracia y la verdadera política. Pero que no nos engañen y que nos digan otras cosas. Debemos ser ya conscientes de que la política y la democracia no hacen más que destruir el desarrollo del mundo. Lo mismo la política, porque esta es la vida que tenemos que llevar. Injerencias, hacer guerras en los países donde la gente debe vivir incómodamente. Pero no se busca la solución. O sea, el negocio de las armas es la democracia. La gente se muere en el mar. Es la democracia. La violación de los derechos humanos abiertamente. Pero nadie tiene derecho a decir nada. Esto es lo que la gente llama democracia. Es que la palabra democracia y política se aplica igualmente en nuestras sociedades, pero estas dos palabras deben ser descartadas para que podamos vivir como seres humanos. A medida que vayamos utilizando estas palabras, estamos creando cada vez más injusticias, porque los que están ahí delante, que son políticos, no están haciendo su voluntad, están siendo manipulados. Pero nosotros vamos a votar, aunque nuestro voto no cuenta. Son ellos mismos los que eligen a sus compañeros de turno. Es que esto es lo que llamamos democracia y la política. Matando a gente por querer decir la verdad. Por decir la verdad. Aquí no cabe duda que la democracia y la política no están para mejorar el mundo. Estos dos conceptos deben ser descartados, insisto. Así es como vivimos. Eso es lo que llamamos democracia y la política. Pero nadie se atreve a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es la democracia? ¿Por qué de esto? Esto es lo que nosotros llamamos democracia, la fuerza, la violación de los derechos humanos. Esto mismo, el aborto, la política, porque siempre hacen lo que quieren. Y las leyes injustas, matar a un niño es normal porque es la política. Matar, violar, es política. Estas imágenes representan lo que nosotros llamamos la democracia y la política. La violación de los derechos humanos, política de injerencia, la venta de armas, tráfico, la venta de drogas, la venta de las personas, todo eso es lo que nosotros llamamos democracia y la política. No hay otra cosa. La creación de los virus en los laboratorios. Un negocio que está montado para ganar dinero. Pero a ellos no les interesa nuestra vida. Y nos pintan que la política y la democracia es el único método que estamos en democracia y hacemos política. Pero esto es matar a las personas. Esto es violar a las personas. Esta es la democracia. Esta es la política. No hay alimentos. La gente se muere por querer saltar la valla. Porque se está creando, se está
se están dejando a estas naciones prácticamente sin nada. Política de injerencia, destruyendo a las naciones, saqueando a los pueblos. Esto es lo que se llama democracia. Pero la gente no entiende, no quieren investigar para entender qué es la democracia. Hoy os digo que la política y la democracia están para violar a los derechos humanos, para matarnos como moscas. Y eso es lo que vemos hoy en día. Hay guerras por todas partes. Pero salen todos los días en la tele hablando de democracia. Y la gente se pone a aplaudir. ¿Pero de qué? Aplaudir a la gente para que vayan asesinando a otra gente. Queridos hermanos, no existe la política ni la democracia. Lo que hoy en día se aplica en nuestra sociedad es la matanza, que es lo que se llama política y la democracia. Poli es control, fiscalización, aplicar la fuerza. Pero nosotros estamos ahí hablando de esto, la política. ¿Pero qué es? Es la matanza. Pero es tiempo para descartar estas dos palabras, estos dos conceptos, que no hacen más que destruir y frenar el avance de nuestro mundo. Terminando con esto, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y suscribe. Muchas gracias.